El doctor tomó irrelevante mi opinión, en otras palabras, no me ayudó. El motivo de mis contracciones tan fuertes era eso, mi vejiga estaba que se estallaba y no podía hacer nada. Me aplicaron medicamentos para controlar mi dolor y al final no eran necesarios, el dolor seguía intacto, sentía que moría. Me inyectaron una anestesia epidural en la espalda, me relajó de inmediato, estaba muy agradecida. Seguidamente metieron una bomba y sacaron toda mi orina. Hubo discusiones fuertes entre personal, dijeron esta mamita es como si tuviera vómito y churrias al mismo tiempo, entendieron por fin por qué me quejaba tanto. Finalizando el día segundo empecé a pujar para sacar a mi hijo, eran las 10 de la noche, entré en sala de parto. Liam salió, me lo pusieron sobre mi pecho, pero algo no andaba bien, no lloró. Le hicieron reanimaciones 3 veces, yo creo que ese día lloré como nunca en la vida, llamaba a Liam, le pedía que respondiera, que yo estaba aquí, con súplicas por favor bebé. Lloraba como una niña desesperada, lo recuerdo con tristeza profunda, con angustia, no podía creer lo que estaba pasando, proyectaba el futuro, que le iba a decir a su papito. Él como yo, estábamos muy preparados para tu llegada. La vida se me estaba desboronando y prontamente respondió mi bebé hermoso, a la final no lloró. Se orinó y los doctores supieron que estaba vivo. Dios, no sé si los medicamentos me pasmaron a mi bebé, pero sea lo que sea. Te agradezco tanto en el alma haberme permitido salir con mi bebé vivo, ese día de la sala de urgencias. Pronto llamaron a tu padre, él dormía en el hospital en las sillas, él es mi amor hermoso. Te agradezco tanto tu apoyo también. Velozmente tu padre llegó y te pudo ver vivo mi vida, tu padre me contó que también lloró al verte. Con una alegría enorme y una sonrisa grandísima, te esperaba yo. Me miraste con esos ojitos encantadores, no me permitían quitarme el tapabocas, pausadamente me llevaron a la habitación. Estaba muy feliz, mientras estábamos en la habitación te consentía mucho, era inexperta, algunas cosas yo no sabía, como sacarte los gases después de cada comida. Tercer día, te pudo alzar tu papá, al vernos tu padre lloró, estaba orgulloso de estar juntos los tres, tenía muy pocas visitas al día. Cuando tu padre entró a la habitación, la primera imagen que se me vino a la cabeza fue sobre la película de Crepúsculo, cuando Edward vio a Bella después de parir a su hija, toda demacrada. Tu abuelita y abuelito llegaron, estábamos muy felices de tenerte con nosotros, ese día tuve los cuidados de tu padre y mi madre, nos quedamos esa noche en el hospital, feliz de tenerte, no podía creer lo que estaba viviendo, inspiras la ternura más linda en mi cuerpo, no paraba de mirarte, estaba idiotizada a tu amor. Cuarto día, me dieron de alta, por fin en casa. Continuará.